Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas. La maceta tiene alrededor de 10 centímetros de la altura, 12 centímetros del diámetro en la parte de arriba y 6 centímetros en la parte de abajo. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros. Gastamos alrededor de 50 gramos del hilo y un ganchillo de 4 milímetros. Y en el próximo video vamos a ver cómo hacer estos apliques para decorar las macetas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos la vuelta, el anillo mágico, y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta. Volvemos a marcar el punto. En la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que aumentar 8 puntos. Hacemos 8 aumentos y aumentamos 8 puntos. Tenemos 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Tenemos un punto, un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Un punto y un aumento. Después del último aumento, de la última repetición del motivo, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior, igual que en la vuelta número 2, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador
En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser la última vuelta de la base. 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado y esta vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Sacamos el ganchillo, lo pasamos por el punto donde tenemos el marcador, sacamos el marcador, volvemos a coger el punto y lo sacamos hacia el lado revés, hacia el lado atrás. Así la base queda bien marcada. Ahora vamos a tejer una vuelta sin aumentar, pero la vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior, de la vuelta número 5. Empezamos igual que antes, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Deberíamos tener 40 puntos bajos, así que tenemos que tejer 40 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta anterior. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Aquí también tenemos que saltar el punto deslizado. Entonces tejemos 40 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a tejer otras 2 vueltas sin aumentar, pero ahora tejemos el punto en el punto entero de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos vuelta número 7 y número 8 sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 40 puntos bajos.
Tenemos 8 vueltas. Ahora, vuelta número 9. En esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 9 puntos bajos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora un aumento. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Aumentamos 4 puntos, así que deberíamos tener 44 puntos después de hacer esta vuelta. Después de hacer el aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. Son vuelta número 10, número 11 y número 12. En cada vuelta tenemos que tejer 44 puntos bajos. Ahora vuelta número 13. En esta vuelta también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 5 puntos bajos por separado, 4 y 5. Ahora un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, y 5 puntos bajos. Y repetimos el motivo. 5 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Y después de esta vuelta hacemos otra vez 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos bajos. Son vueltas número 14, 15 y 16. Vuelta número 17. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 11 puntos bajos y un aumento. Aumentamos 4 puntos en esta vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y primero tejemos 11 puntos bajos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo, 11 puntos bajos, y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta y después tejemos otra vez 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 18, 19 y 20. En cada vuelta deberíamos tejer 52 puntos. Vuelta número 21.
En esta vuelta también aumentamos 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 6 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Repetimos el motivo, 6 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 56 puntos. Y tejemos otra vez 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 22, 23 y 24. En cada vuelta tenemos que tejer 56 puntos. Vuelta número 24, que es la última vuelta de las 3 que hacemos sin aumentar, vamos a cerrar con otro color de lana, porque la vuelta número 25 vamos a tejer con el hilo en color azul. Así que vuelta número 24, cogemos el hilo en color azul y el punto deslizado tejemos con este hilo. Ajustamos bien las hebras. El hilo en color blanco dejamos de momento sin cortar. Subimos un punto de cadeneta, el extremo llevamos junto con la vuelta, lo colocamos entre el ganchillo y el hilo que vamos a tejer, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 13 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Terminamos la vuelta con un aumento, todavía tenemos un punto que es punto deslizado, este punto saltamos como siempre y antes de cerrar la vuelta pasamos el hilo hacia adelante, el hilo en color blanco pasamos hacia adelante y ahora cerramos la vuelta. Vamos a tejer una vuelta más con el mismo color. Esta es la vuelta número 26. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora giramos la labor, vamos a cambiar el sentido. Giramos la labor. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 60 puntos bajos, pero solamente en la parte trasera de la vuelta.
saltamos el primer punto porque este es el punto deslizado y el primer punto bajo hacemos en el segundo punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 60 puntos bajos. Y esta vuelta vamos a cerrar con el hilo en color blanco. Entonces, en el punto donde tenemos el marcador, cogemos el hilo en color blanco y hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, podemos cortar el hilo en color azul. Lo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas con el hilo en color blanco y en cada vuelta tenemos que tejer 60 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 1, 2, 3. Tejemos el punto en el punto entero de la vuelta anterior. Cogemos las 2 hebras y el extremo. Terminamos esta vuelta y tejemos otras 2 vueltas más de 60 puntos bajos, que son vuelta número 28 y 29. Al final hice 4 vueltas con el hilo en color blanco. Ahora vamos a tejer una vuelta más, pero la vamos a tejer con el hilo en color azul. Entonces esta vuelta vamos a cerrar con el hilo en color azul. Hacemos el punto deslizado y ahora vamos a llevar el extremo del hilo del color blanco, vamos a llevar junto con la vuelta, lo cortamos, lo colocamos entre el punto y el hilo, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en esta vuelta vamos a disminuir 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 13 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 puntos bajos. Ahora, para hacer un menguado, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos. 13 puntos bajos,
y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Antes de terminar esta vuelta, el extremo del hilo del color azul colocamos junto con la vuelta y lo vamos a esconder por este lado. Hacemos la disminución. Ahora cortamos el hilo dejamos bastante largo, dejamos alrededor de 100 centímetros del hilo. Cortamos el hilo, ahora cerramos el punto, sacamos todo el hilo por dentro del punto. Enhebramos una aguja y primero vamos a cerrar la vuelta. Pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador. Y ahora por el último punto. Ahora sacamos el hilo por el primer punto y la primera vuelta con el hilo en color blanco. Ahora vamos a formar un dibujo. Esta hebra tenemos que colocar en diagonal. Entonces, bajamos a la última vuelta con el hilo en color blanco, saltamos un punto, aquí tenemos un menguado, entonces saltamos un punto y en el siguiente punto introducimos la aguja y la sacamos por el punto que corresponde en la tercera vuelta. Y ahora hacemos lo mismo. Saltamos un punto e introducimos la aguja por el siguiente punto. Y aquí también saltamos un punto. Seguimos, saltamos un punto.
Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y ahora la última puntada dejamos por dentro de la labor. Dejamos por dentro y ahora escondemos el hilo. Cortamos el extremo. Ya tenemos la maceta terminada y en el próximo video vamos a ver cómo hacer la flor y las hojas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.